Ahora sí. Mm, Ahora sí. ¿Se ve, verdad? Sí, licenciado. Gracias. Bueno, vamos a llevar el tema de hoy, que son generalidades en medicina tropical. ¿Listo? Ya hemos acabado todo lo que es medicina de la altura. El lunes dan su parcial y bueno, entramos con este tema más del parcial, que es generalidades en medicina tropical. Denme un minutito, por favor. Okay. Bueno, vamos a llevar entonces generalidades en medicina tropical y hemos visto últimamente cómo, eh, sobre todo en estos últimos años, cómo ha aumentado esta comunicación internacional, ¿no? Donde nosotros nos vemos forzados, en este caso, de dejar nuestro lugar de origen para ir a otro lugar con finalidades de placer, como vacaciones, eh, eventos, qué sé yo, y otros también por necesidad, como estamos viendo ustedes que hay mucha migración y, entre países, como por ejemplo Venezuela, que está en una situación económica mala y bueno, ellos están migrando a todo el mundo y creo que es un problema esa situación. Y lo mismo pasa con nuestro país, que no se queda tampoco atrás. Varias personas aún consideran de que yéndose al exterior van a tener mejores condiciones de salud. Y estas situaciones de necesidad ah, hace que esta asiduidad de fronteras, en este caso de países, hace que se redistribuya, en este caso, modismos, nuevas formas de cultura, etcétera, pero sobre todo, viéndolo desde el punto de vista de enfermedades, hace que se propaguen nuevas enfermedades endémicas del lugar. ¿Listo? Antes era muy difícil que nosotros, por ejemplo, podamos contraer enfermedades de Europa, de todo lo que es el continente africano, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros más que todo estábamos interrelacionados solamente en Sudamérica, pero hemos visto, y creo que todos nosotros ya la hemos palpado, como por ejemplo el COVID, que era una enfermedad que se ha desarrollado en China, cómo esta enfermedad ha migrado a tal punto de que realmente ha ido a todo el planeta Tierra, ¿no? O sea, ningún país se ha salvado de esta situación. Y justamente ha sido por esta migración. Si ustedes se acuerdan, y vuelvo a recordar, eh, en España, una mujer boliviana de Oruro ha contraído el COVID y la muy irresponsable ha llegado acá a Bolivia, supuestamente con el objetivo de morir en su país, ¿no? Ella, cuando la entrevistan, dice que yo quiero morir en mi país porque tengo COVID. Bueno, ha empezado a contagiar a varias personas, ha salido del hospital, me acuerdo de que le han hecho incluso una fiesta, a ella le han denominado la paciente cero en Bolivia, ¿no?
Y bueno, ella y otra irresponsable, es una irresponsable esa mujer, eh, al final se fue a España nuevamente, ni siquiera se quedó acá en Bolivia, ¿no? Se curó de la enfermedad y adiós, bien, gracias, vuelvo nomás donde estoy, ¿no? Y bueno, nos dejó a nosotros la pandemia y ustedes han visto, justo había cambios de gobierno, absolutamente de todo nos ha pasado. Como siempre, nos azota en estas fechas siempre algunas particularidades y bueno, nos ha azotado también en esa oportunidad. La presidenta, o sea, ha agarrado a todos los presidentes de todos los países en jaque. ¿Por qué? Porque era una enfermedad nueva. La tasa de mortalidad supuestamente era alta. Comparada ahora que ya se ha estudiado la enfermedad, la tasa de mortalidad es mínima, pero en ese momento nos ha azotado fatal a todos y cada uno de nosotros, a tal punto de mantenernos enclaustrados. Parecíamos un zoológico, todos encerrados en sus jaulas, en sus casas, y nadie podía salir. Teníamos que salir con números de carnet, teníamos que salir a ciertos lugares, teníamos que tener 1 metro de distancia entre cada uno de nosotros. Y bueno, toda esa situación se ha vivido con una pandemia, ¿no? Una pandemia, y esta pandemia ha generado mortalidad en nuestro país, en todo el mundo, y que quiera o no, ha afectado nuestras actividades de la vida diaria. No han trabajado, no ha funcionado los bancos, o sea, todo ha sido realmente una locura, ¿no? En esta situación. Eh, pero si se han dado de cuenta, eso es lo que hace una enfermedad tropical, ¿no? El COVID es una enfermedad tropical y son enfermedades que se dan en ciertos lugares, pero lastimosamente tienen que migrar. La mayoría de las enfermedades tropicales, sin embargo, se transmiten por picaduras de insectos, ya que en las zonas tropicales el clima es caliente y húmedo, creándose las condiciones más apropiadas para la vida de estos insectos, que actúan como vectores transmitiéndose de un hombre infectado a un hombre sano, los parásitos, bacterias, virus, que son los causantes reales de las enfermedades. Estoy seguro que todos los que ya les toca, luego vamos a hablar de las exposiciones, pero todos los que ya prácticamente les ha tocado medicina tropical han debido ver que la mayoría de sus enfermedades las causa un vector, ¿no? Y obviamente ya nos van a desglosar y toda esa situación. ¿Cuáles son las conceptualizaciones? Definamos qué es medicina tropical. Medicina tropical es la parte de la medicina que se encarga de estudiar exclusivamente patología de los trópicos y de las enfermedades infecciosas. Malaria, fiebre amarilla, COVID, tuberculosis, son enfermedades tropicales. El VIH, ¿ustedes creen que es una enfermedad de medicina tropical? Chicas, chicos, ¿el VIH ustedes creen que es una enfermedad de medicina tropical? Sí, Sí. ¿Por qué? porque se transmite de una persona que tiene VIH a una persona sana. Está sin- Exacto. Hay un mecanismo de transmisión. Si bien en esta enfermedad no hay un vector, sí hay un portador y hay un receptor. Y el VIH es una medicina tropical. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, es bien bonita yo les invito a que vean en YouTube el origen del VIH y ustedes van a ver cómo el sexo, en este caso, y comienzan, ¿no? Son 4 capítulos. El sexo, el sexo, en este caso, cómo se ha desenfrenado en la época de los 70, de los 80. Vean ese video, son 4 documentales, son muy bonitos e interesantes, donde uno, se ha creado Playboy, se ha creado Hustler, había cines donde daban pornografía
y la gente iba. Y incluso van a ver que había entrevistadores donde entrevistaban y decía o sea, el anuncio decía, ¿no? Em, hoy quiero romper el récord con la mayor cantidad de hombres que he estado, ¿no? Y la chica está ahí, una fila larga de personas tapándose el rostro, obviamente, y el presentador le pregunta y le dice, ¿con cuántos hasta ahorita has estado? Y él dice, 187 y se ríe, ¿no? O sea, parte el documental de esa parte de morbosidad, de libre albedrío y toda esta situación. Y de repente muere una persona, ¿no? Muere una persona, eh, con una enfermedad desconocida, muere otra persona con las mismas características de la primera persona, ¿no? Y atinan a que estas 3 personas que fallecen son homosexuales. Entonces, indican que es un cáncer, ¿no? Entonces, eh, cómo luego empiezan a morir más personas por esta enfermedad y de repente, atribuyen que la enfermedad es exclusivamente, o sea, que el VIH era exclusivamente de las personas gays, homosexuales. Entonces también ya los empiezan a perseguir, los empiezan a aislar, los empiezan a maltratar, a corretear, ¿no? Porque supuestamente ellos son la plaga de todo, de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero de repente muere un actor bien conocido en Estados Unidos, creo que es John Wayne, si no me equivoco, y él era heterosexual. Entonces, ¿cómo no? O sea, todas estas desviaciones que ha habido, estos momentos de albedrío, han ocasionado esta situación. Y era la fila, y ustedes quiero que vean el documental, así los muertos, ¿no? En una plaza así, fatal, en saquillos, los ponían porque no tenían que ser cremados. Lo mismo que ha pasado con el COVID. Una enfermedad nueva que llega, enfermedad donde nosotros tenemos que tomar medidas muy extremas, ¿no? Y la enfermedad empieza a propagarse, se ven los sarcomas de Kaposi y ya catalogan el VIH como tal, que da por mecanismo de transmisión sexual, ¿no? Y es otro documental de los sanguíneos, otro documental lo del binomio madre-niño, pero se ve, ¿no? Cómo se ha formado en esta situación y cómo personas de Estados Unidos viajan a México y a México ya empiezan a contagiar, ¿no? Y de repente, ¿cómo llega esta enfermedad a Bolivia? El primer paciente igual llega a Cochabamba, un paciente del Perú, o sea, un peruano que era escort y se empieza a acostar con personas, o sea, con varones, o sea, homosexuales, sin preservativo. Y ya comienza esta propagación en Bolivia en 1983, ¿no? Que ha sido el primer caso detectado en Cochabamba o en Bolivia de esta situación. Y es interesante, ¿no? Actualmente, por ejemplo, epidemiológicamente, si hablamos, el VIH, la tasa más alta es en Cochabamba. Segundo le sigue Santa Cruz, tercero La Paz y bueno, los demás departamentos. Y es que es una enfermedad silenciosa y en este caso el portador no tiene que ser boliviano, puede ser extranjero, bueno, es una enfermedad que se mueve, ¿no? Por eso les he preguntado si ustedes si catalogaban que VIH era una enfermedad tropical, sí lo es. Sí lo es, y lo peor de todo es que esta enfermedad es silenciosa, ¿no? No podemos verla. O podemos ir mañana a una discoteca, conocer a una persona bonita, una chica bonita, un chico bonito. Tenemos relaciones con más el alcohol, no nos hemos previsto de que estábamos con preservativo y ya de repente 3 meses después tenemos la enfermedad que lastimosamente no va a tener signos y síntomas en nosotros y tiene que pasar un evento X para que recién detectemos la enfermedad. Se ha hecho un estudio, les comento, hace 2 años,
de la población con VIH, ¿no? Y créanme, las cifras en la universidad son alarmantes. Por eso, incluso dentro de nuestra normativa del Seguro Social Universitario, todo paciente que operamos que sea universitario tiene que hacer la prueba de VIH, que no le cubre por si acaso mi seguro, pero tiene que pagar el paciente, porque se ha evidenciado que de cada 10 estudiantes de la universidad, 6 son portadores o sea, tienen VIH. Entonces, son cifras, esas situaciones que realmente nos tiene que alarmar. Si bien ahora la medicación ya no son 4 tabletas que antes eran el megatón, que era una bomba tomar esto, ahora solo se ha simplificado a una sola tableta. Bueno, pues, lo bueno de esta enfermedad es que si tú cumples con tu dieta, con tu régimen, te cuidas tu salud y tomas bien tus pastillas, haces que disminuyas la carga viral o se mantenga la carga viral y tú puedes vivir normalmente como de por vida. Por eso les digo que la enfermedad no se puede detectar. Bien sería que personas con VIH les salga un foquito rojo acá, un lunar acá. No se puede ver y realmente esa parte nos tiene que concientizar de que la sexualidad que nosotros estamos aplicando, porque todos ustedes no me van a decir que no, todos ustedes están en un momento sexualmente activo, es donde más responsabilidad tenemos que tener. Y ahora están viendo que todo se está desviando, todo se vuelve ya muy pornográfico, las chicas tienen que estar vendiéndose en los streams, se ha prácticamente sexualizado la tecnología, porque el sexo vende y hace que nosotros entremos en un morbo y bueno, cometamos situaciones donde nos exponemos y ponemos en riesgo nuestra situación, ¿no? Y no solo la tecnología, sino también nuestra condición de vida, donde los fines de semana tenemos que ir a bailar, tenemos que ir a la discoteca y es ahí donde corremos riesgos, incluso conteniendo parejas. No, no digan, ah, yo no salgo y yo no puedo. Es triste, pero por ejemplo, el año pasado una estudiante de arquitectura muy bonita, se ha internado en el piso 11 de infectología porque tenía síndrome febril. Y la chica tenía mucha fiebre. Le hemos hecho de todo, hemos buscado hasta tuberculosis. Cuando de repente se hace la prueba de VIH, la cual sale positiva. ¿Cómo se le informa? Va el psicólogo, habla con ella y el estudiante y ella dice que nunca en su vida solamente ha ido a un evento, solo tiene una pareja, no acostumbra a tomar, no acostumbra a tener fiestas y bueno, situación ha pasado. Y de repente se estudia el chango y el chango había tenido N parejas, bueno, había sabido ir a la 12 de octubre de la ciudad del Alto, había sabido tener relaciones sin preservativo, supuestamente porque él arguye a que no se siente lo mismo. Bueno, y miren, también tener una pareja no significa también que, yo estoy, no, tenemos que cuidarnos hasta de esa situación, ¿no? Pero es una enfermedad tropical, como ahorita ya les he explicado, porque se mueve. Si una persona tiene VIH ahorita, puede irse tranquilamente a España y seguir contagiando sin que nadie sepa de su enfermedad. Y bueno, es una enfermedad que se mueve. ¿Qué es geopatología? Geopatología es la parte de la medicina que se encarga de estudiar las patologías de los trópicos y de las enfermedades infecciosas. Si hablamos de geopatología en Bolivia, por ejemplo, podemos hablar de la malaria, que se da acá en Bolivia, o por ejemplo del mm, tuberculosis, que se da en una región específica, como La Paz, por ejemplo, que es una enfermedad tropical. Es una patología predominantemente infecciosa, prevalente en los países con las condiciones higiénico-sanitarias, socioeconómicas y ambientales. Una enfermedad tropical, por ejemplo, es la malaria, si hablamos así, una enfermedad así, exclusivamente tropical. ¿Por qué tiene condiciones prevalentes? Porque se da en ciertas temporadas del año. Por eso, por ejemplo, Santa Cruz padece bastante esta situación, ¿no?
Se da en condiciones higiénico-sanitarias, ¿por qué? Porque lastimosamente en Santa Cruz, pese a que no tiene que haber charcos de agua donde se produce la enfermedad fiebre amarilla, por ejemplo, sigue habiendo charcos y ahí se propaga el mosquito. Se da en condiciones socioeconómicas, ¿por qué? Porque justamente estos lugares donde hay charcos, lastimosamente es gente que no tiene, o sea, no está contando con los recursos básicos de vivienda saludable y usted ya ha llevado vivienda saludable. Viviendas saludables que realmente tengas tu casa de ladrillo, que las casas estén pavimentadas, que tengas alcantarillado, que tengas agua, pero lastimosamente estas enfermedades eh, exclusivamente tropicales no se da en esas condiciones sanitarias y también socioeconómicas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del Chagas, da por el adobe. ¿Y quién tiene casas de adobe? No, son gente de bajos recursos, lastimosamente. Y ambientales es que el medio ambiente ayuda a fluctuar este tipo de enfermedades, ¿no? Como por ejemplo el calor de Santa Cruz en el caso de la fiebre amarilla, o el frío en La Paz que condiciona la tuberculosis, más las condiciones socioeconómicas que en este caso una persona puede que tenga su casa de ladrillo, pero lastimosamente puede que en un cuarto duerman entre seis, ya está, hay un factor de riesgo que es el hacinamiento. Y obviamente eso es condición higiénico-sanitaria para que se contraiga en este caso la tuberculosis, ¿no? Entonces, eso es una enfermedad tropical. ¿Qué es epidemiología? Epidemiología es una disciplina que estudia esta distribución y las causas de las infecciones y las enfermedades y otros problemas de salud, denominado eventos, y utiliza conocimientos obtenidos para evitarlos y frenarlos. Todos los que ustedes les ha tocado enfermedades tropicales tienen que manifestar esta parte epidemiológica, ¿no? Cuidado, no la estén tocando. ¿Por qué? Porque es lo mismo de los que les ha tocado la altura. Nadie me ha preguntado, por si acaso, y licenciado, todos me han preguntado del tipo de letra, de esta situación, pero nadie me ha dicho, y licenciado, específicamente, ¿qué tenemos que desarrollar? Bueno, los de medicina de la altura, su enfermedad la tienen que relacionar con la altura. Y obviamente los que les ha tocado enfermedades de medicina tropical tienen que desarrollarlo con estos conceptos. Si cumple requisitos epidemiológicos, si es capaz de ser pandemia, epidemia, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen que empezar a correlacionar, con cuidado, estén buscando solo concepto, definición, signos y síntomas, y piensen que me van a venir a defender a mí y yo les voy a escuchar. ¿Y dónde está acá medicina tropical? Acá, ¿dónde está medicina de la altura? Y esa parte ustedes la tienen que desarrollar por si acaso. Les estoy diciendo para todos. Pues estoy seguro que nadie busca esa situación. Y bueno, epidemiología, como es una disciplina y ustedes han visto, su rango tiene factor causal, qué es mortalidad, etcétera. Tiene todos esos aspectos que obviamente hace que se desarrolle conocimientos para obtener resultados o conocimientos, evitar y frenar. Por ejemplo, con el COVID, ¿no? Se ha estudiado la enfermedad, sabe quién es el agente, quién es el huésped, medio de mecanismo de transmisión, toda esa situación, pero también se ha visto condiciones, ¿no? Para poder evitar frenar la vacunación contra el COVID, que nosotros tenemos que usar barbijos, medidas de bioseguridad, etcétera, ¿no? Toda esa situación. ¿Qué es epidemia? Epidemia es cuando esa es importancia de aumento de una enfermedad generalmente infecciosa, no habitual en un territorio o grupo de población, pero que se produce de forma inesperada y que afecta a un número de personas muy encima del que cabría esperar en circunstancias normales, ¿no? Eso es epidemia. Por ejemplo, epidemia de resfríos, dicen, ¿no? Si bien no hay COVID, hay el H1N1, ¿no? Y se da en un grupo exclusivamente de población, que en este caso son ancianos, niños menores de 5 años, y es inesperado, ¿no? Pero son en ciertos momentos, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, una epidemia, ¿no?
¿Qué es una pandemia? Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Y creo que acá ya estamos hablando del COVID y cómo el COVID se ha propagado, ¿no? A nivel mundial. Eso es pandemia, muy diferente a epidemia. Epidemia es en un solo lugar y en este caso pandemia es otra. ¿Qué es endemia? Es esa presencia constante o la prevalencia habitual de casos de una enfermedad o agente infecciosa en poblaciones humanas dentro de una área geográfica determinada. Por ejemplo, acá no nos puede dar, no puede haber en La Paz, en la ciudad, endemia de fiebre amarilla. Es imposible. Y si tenemos un caso, hay que investigar y hay que ver su rumbo viajero epidemiológico. ¿De dónde ha venido esa persona? ¿No? ¿Por qué? Porque la situación geográfica no da para esta enfermedad, pero sí hablamos de endemia de fiebre amarilla en Santa Cruz. Sí se cataloga endemia, ¿por qué? Porque su área geográfica hace que desarrolle en este caso esta enfermedad, ¿no? Entonces, esa situación. ¿Qué es enfermedad de infección emergente? La enfermedad de infección emergente es una enfermedad provocada por un agente infeccioso recientemente identificado y anteriormente desconocido, capaz de causar problemas de salud pública a nivel local, regional o mundial. Lo que ha pasado con el COVID. Esto era una enfermedad de infección emergente. Ha devastado en este caso a nivel de mortalidad. Ha habido un agente infeccioso, pero que ha sido desconocido, ¿no? ¿Qué es una enfermedad infecciosa reemergente? Es esa reaparición y o aumento del número de infecciones de una patología ya conocida que anteriormente habían sido controladas o tratadas eficazmente, ¿no? Y esto, por ejemplo, se da con el mismo COVID o con malaria o con H1N1. Ya se ha estudiado esta enfermedad emergente que en su momento ha sido emergente, ha causado una emergencia, pero ahora vuelve a reaparecer, pero nosotros ya podemos, en este caso, tratar a esta situación, ¿no? Entonces, ese aspecto se da. ¿Qué es una enfermedad infecciosa? Una enfermedad infecciosa es una enfermedad causada por microorganismos patógenos como bacterias, virus, parásitos u hongos. El VIH es una enfermedad infecciosa. La tuberculosis, ¿por qué? Porque está causada por un virus. La tuberculosis está causada por, en este caso, por una bacteria. Si hablamos de parásitos, tenemos aquí lo que es eh, periculosis, por ejemplo, que la mayoría de las personas del área rural lo tienen, ¿no? Y los chicos que llegan de provincia, la mayoría regresa con periculosis, etcétera, ¿no? ¿Qué es una enfermedad transmisible? Una enfermedad transmisible es una enfermedad infecciosa causada por un agente contagioso que se transmite entre personas por contacto directo con un infectado o por medio indirecto mediante un vector animal, fómite, producto de ambiente o por intercambio de fluido contaminado con el agente infeccioso. La tuberculosis es una enfermedad transmisible. ¿Por qué? Porque el contagio es de contacto directo con una persona con tuberculosis a través de los, en este caso, intercambio de fluidos, como son las gotitas de Fluger. La malaria, en este caso, la fiebre amarilla, malaria, se da no de contacto directo, pero sí mediante un vector. Pero es una enfermedad transmisible porque se está transmitiendo. Lo mismo con el VIH. Entonces, una persona que ha contraído, en este caso, una enfermedad, va a pasar por una catalogación. Primero, ¿qué es caso? Caso es una enfermedad confirmada en un individuo durante el estudio de un brote epidémico o de una epidemia. Y las definiciones de caso se van adaptando al conocimiento que se va adquiriendo sobre la epidemiología de la enfermedad. Eso es caso. Cuando confirmamos un caso, cuando esta persona cumple requisitos epidemiológicos o un checklist epidemiológico, que ese checklist ya ha tenido que pasar por otras personas para poder definir o dar como resultado caso, ¿no? Tienes fiebre, tiene tos,
tos por más de 2 semanas. Escúchenme esto. ¿Cómo diferenciamos entre caso confirmado y caso y caso? ¿Tiene tos? Sí. ¿Tiene fiebre? Sí. ¿Fiebre en las noches? Sí. ¿Tiene ganas de comer? No, no tengo. Em, tos por más de 2 semanas, sí. Acompañado con flema, sí. Color verduzca. Listo. Puede ser que sea un resfrío, pero para mí, como profesional, ya estoy diciendo, puede que sea tuberculosis. Por lo tanto, este señor va a ser un caso. Y como es un caso, tengo que confirmar, descartar o que es sospechoso o no. Para mí, esto es un caso. ¿Qué es caso confirmado? Caso que cumple criterio de laboratorio. Por lo mismo, al paciente le voy a pedir que me los recolecte 3 muestras de esputo, las cuales se van a llevar a bacteriología para confirmar una enfermedad, que en este caso la bacteriobacillus tuberculosis. Por lo mismo, es un caso confirmado. Caso probable es que a la persona que se presenta signos o síntomas sugerentes a la enfermedad bajo vigilancia, ¿no? Me ha dado negativo, pero eso no significa que la persona, usted no tiene tuberculosis. No, sigue siendo un caso probable. ¿Por qué? Porque cumple todo el cuadro clínico de una enfermedad establecida como la tuberculosis. Por lo tanto, esta persona se queda como caso probable y por lo mismo tengo que tenerlo bajo vigilancia. Caso sospechoso. Es el individuo susceptible que presenta algunos signos y síntomas compatibles con el padecimiento o evento de vigilancia. Tiene tos por más de 2 semanas, tiene flemas, pero no tiene fiebre, no tiene hacinamiento de vivienda, mm, no ha cumplido otros requisitos, por lo tanto, no tiene ese cuadro clínico. Por lo mismo, no todo el cuadro clínico, pero por lo mismo, tengo nomás que catalogarlo como caso sospechoso. Caso descartado es cuando ya ha pasado un tiempo X y yo le hago las pruebas de laboratorio, lo tenía como probable o sospechoso, le hago las pruebas nuevamente y obviamente vuelve a dar negativo y por lo mismo lo denomino como caso descartado. Y eso es cuando la persona estuvo bajo vigilancia, pero los resultados en este caso han dado negativo. Ya. Entonces, eso es caso descartado. ¿Qué es incidencia? Son casos recién diagnosticados de una